Milagros desde la Z, cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Hoy es día 13 de febrero, es miércoles, mañana es el Día de la Amistad. Ayer comentábamos antes de cerrar el programa que era un día muy hermoso para agradecerle a los amigos que se mantienen en contacto con nosotros, que nos oyen, que nos dicen nos insinúan en la calle los temas que tenemos que tratar, nos dicen lo que tratamos, los que les gustan, lo que quisieran oír y que discuten algunos enfoques nuestros. Entonces, agradecer eso con amor. Eso es una actitud, una visión, un acercamiento que solamente se paga con seguir trabajando por ustedes, con el amor de conseguir y mejorar cada vez más el concepto de ciudadanía. El ciudadano, la ciudadanía en su conjunto total, es la esperanza de lograr realmente que un país funcione institucionalizado, que se acabe la impunidad, que los presupuestos se apliquen en los tiempos y en los plazos que deben de ser. Por otra parte, que se ejecuten las acciones que se programan, que las que no se van a ejecutar no se pongan en los periódicos, abultando el monto del presupuesto que obliga a buscar préstamos para acciones que no se van a hacer y que van a ir a otros programas que a lo mejor estaban ya establecidos, pero con costos menores. Entonces, en este día, mañana, esperamos que tengan un día hermoso, madres, hijos, padres, enamorados, porque también el amor es hermoso. El amor entre los seres hermanos, entre hombres y mujeres, es una cosa muy hermosa, muy de cuidado, y que en estas épocas es importante conservar. El amor no puede perder su valor intrínseco como acercamiento entre los seres humanos, base de la formación de la familia, base de la creación del patriotismo, porque solamente quien ama valores, quien ama la patria, quien ama sus símbolos, quien ama sus leyes, su constitución, es un enamorado del ser un ciudadano de una patria querida como es la República Dominicana. Queremos decirles que estamos esperando el arribo de Julio Cordero, quien viene retrasado, no porque él camine despacio, sino porque el tranque no lo deja caminar como él quisiera. Y tenemos que tomar el ritmo de lo que las calles tienen. Algo que queremos desearle a todos los dominicanos, los que andan en la calle, los que andamos en la calle, es que mejore el tránsito, también como un regalo de amor. Bueno, en el día de hoy, en el gobierno español se ha planteado una crisis que parece ser va a obligar al gobierno de Pedro Sánchez a convocar a elecciones. El nudo fuerte que se ha hecho entre alianzas conservadoras en relación con el tema, la visión del problema catalán. Ustedes saben y recordamos que Cataluña aspiró de manera unilateral a su ciudadanía y convocó un referéndum no establecido en la Constitución. Los españoles piensan que solamente todos los españoles pueden opinar y decidir si España va a perder un pedazo o España debe seguir íntegra como la conocemos y como la amamos. Y ese conflicto que fue manejado por Rajoy con una intervención sobre las autoridades, el gobierno de catalán, y ha producido varios presos, la huida del presidente de la comunidad, del gobierno de Cataluña, y que está inaugurándose en estos días, desde antes de ayer el juicio a los jefes políticos que provocaron o que incitaron o iniciaron el referéndum por la independencia. El PSOE, el Partido Socialista Popular, Obrero Popular, ha pensado que el problema no es de seguir enfrentando, sino de buscar soluciones políticas. Lo digo siempre, pero parece ser que el ritmo, el hecho de que el gobierno necesita apoyos
para aprobar el presupuesto es un gobierno con 84 diputados. Ha hecho que la derecha o los conservadores encuentren mucha fuerza en plantearse que es una posibilidad de negociar el presupuesto con concesiones a Cataluña. Esa que sí es una percepción o una realidad percibida por el pueblo español, ha llevado a la crisis nuevamente al gobierno español y es muy posible que esté ya hoy en día teniendo que convocar a elecciones, me parece que para abril, y creo que debería estar más actualizado la información mía para poderse hacer llegar a ustedes en detalle. De verdad que es muy difícil para un gobierno de minorías conseguir grandes reformas. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí que con 52 diputados, 50 diputados, hemos logrado, por presión y porque en alguna parte las leyes que son de carácter fundamental, orgánicas, necesitan una mayoría privilegiada. Y hubo composiciones de fuerza que se agruparon para impedir la aprobación masiva de parte del gobierno de las leyes que querían. La división del PLD entre dadinistas y gente seguidora del expresidente Fernández hicieron posible que mejoráramos la Junta Central Electoral y que el país sienta mejorada la estructura del Tribunal Superior Electoral. El tribunal que emitió 37 sentencias para hacer posible la alianza entre Danilo Medina y Miguel Vargas, o sea, el PLD y el PRD. Hoy en día, ustedes pueden probar lo que es no tener la cantidad de fuerza necesaria. Las leyes electorales del partido político y la del régimen electoral que hemos aprobado son leyes posibles, no las leyes que queremos. Y eso le ha pasado a Pedro Sánchez, que con 84 diputados no puede garantizarle a España, a todas las fuerzas políticas españolas, sobre todo a las conservadoras, que han hecho, a pesar de que el PSOE apoyó a Rajoy en la intervención del gobierno de Cataluña, de la Generalitat, como le dicen en su propio lenguaje. Realmente, un gobierno de poca fuerza tiene que ser demasiado hábil para mantener la alianza del poder. Y era imposible que con el temor a que la alianza o la concertación política fuera inspirada en la búsqueda de votos para aprobar el presupuesto de España, la derecha encontró una gran oportunidad, y me refiero al Partido Popular y a Ciudadanos en la extrema derecha que se inaugura ahora en España con bastante fuerza, hicieran de esa posible realidad o no realidad, porque la verdad es que para aprobar el presupuesto el gobierno del PSOE necesita fuerzas que lo apoyen. Y es muy posible que en este sentido de negociación política del que habla el PSOE para resolver el problema catalán, se entendiera que pudiera haber un acuerdo que lesionara eso que los españoles y mucha gente llamamos la unidad de España, la España que todos queremos. Y entonces vamos a hacer una pausa en lo que vemos cómo sale de ese tranque el estimado y querido Julio Cordero Espaillá. Vamos a la pausa y volvemos en breve. Milagros desde la Z. Seguimos informando a nuestros amigos de los temas que han estado en el debate en el día de ayer y en el día de hoy. Ustedes saben que fue muy discutido la solicitud de la Junta Central Electoral de que el pago de las primarias deberían hacerla el gobierno. Trajo esto una gran repercusión de la sociedad en la que muchos decían que la ley establecía que las primarias tenían que pagarle a los partidos políticos. Ciertamente, en el día de ayer, el PLD anunció que iba a pagar sus costos de la primaria. Yo debo decir por qué son costosas las primarias. Bienvenido, don Antonio Almonte. Este es un tema que a usted también le interesa y lo conoce mucho. No, se acerca un poquito más. Muchas gracias.
Las primarias son costosas por la gente que se ha inventado hacer, o por las instituciones que han preferido hacer la primaria con el padrón de la Junta. Y también tratando de hacer esto muy cercano a la mitad de los centros de votaciones, que eso es un exceso. Porque hay centros de votaciones, recintos, donde hay 8, 10, 20 mesas. Y entonces nosotros pensábamos siempre, y lo dijo Paliza el día que salió de la Junta Central Electoral, que se podía reducir ese costo. Pero lo que lo han encarecido son los partidos, el PLD, el PRD, que quieren un padrón de la Junta Central Electoral y que quieren unas elecciones sin dimensionar de verdad lo que son una primaria, porque lo que tenemos experiencia, somos nosotros en primaria, Almonte, don Antonio, Claro. que tenemos el honor de que nos acompañe. Gracias. Pues nosotros sabemos que 2.000, 2.500 puntos son suficientes para una inspección, porque no todo el mundo vota en la primaria. Claro. No hay esa motivación tan grande. Y además porque la práctica, el partido que ha hecho, ya estuviéramos en el partido en la casa anterior o en esta casa, tenemos experiencia de primaria. Así es. De primaria. Entonces, los que han elevado el costo son los que quieren hacer algo fuera inclusive, mantener el populismo electoral, que se sabe que es falso, porque ningún partido en ninguna parte del mundo saca el cúmulo de votos en la primaria que va a sacar en las elecciones, que son las elecciones ya de carácter general. Entonces, es que hay que reconocer de dónde viene el encarecimiento. El PLD dice que va a pagar lo que le corresponde, y nosotros, el PRD, el PRLD, el PRM, acaba de anunciar a través de Orlando Jorge Mera, su delegado en la Junta Central Electoral, que también vamos a pagar nuestras convenciones, porque nosotros tenemos un padrón de miembros. Nosotros no tenemos una cantidad de gente del trabajo social dentro del padrón. O sea, no tenemos la nómina pública. No tenemos la nómina pública en el padrón. Y eso comienza a ser algo que deben considerar los oyentes, los ciudadanos. Hay que votar por partidos que entienden que hay que tener partidos adecuados a la situación económica real de cada país. ¿Qué opinas tú sobre esto? No, yo estoy de acuerdo con usted. Nosotros creo que eso debe dividirlo en dos. Sí. En primer lugar, los costos de las primarias son una realidad, van a ser costos elevados por las razones que usted ha expuesto. Pero eso está asociado a la aprobación de una ley de partido y ahora de una ley de régimen electoral, que son dos, sobre todo la ley de partido, pero que son dos leyes que el país había estado demandando desde hace muchos años. Posiblemente no las leyes que se han aprobado. Son las leyes posibles. Pero son las leyes que ha sido posible aprobar después de décadas de discusiones. Y es un caso muy lamentable porque entonces nosotros estamos implementando o practicando cosas que hubo tiempo para discutirlas y afinarlas. Sin embargo, ahora estamos haciéndola un poco medio precipitado, pero yo creo que lo que hay que ver como aspectos fundamentales es la aprobación de leyes que van a ser mejoradas con las prácticas y en la próxima. No son perfectas, el próximo proceso. pero son mejores que el pasado. Claro, había que regular eso. Ahora, el término del costo de la primaria, definitivamente a quienes más afecta es a los partidos políticos de la oposición, en cierto sentido. No debió ser así, porque se supone que la ley es igual para todos. Es igual de oportunidad. Para todos, pero nadie puede desconocer que la acumulación de capital que ha hecho el PLD y los PLDistas le da una ventaja con relación a otros partidos políticos. No significa eso que para que estén igual los demás partidos políticos tienen que hacer esa acumulación del tipo que ha hecho el PLD, pero sí significa que hay una realidad concreta. De todas maneras, a mí me parece que cuando la sociedad, la población, decide respaldar cualquier proyecto de mejora del sistema democrático y de cambio político,
me parece a mí que no hay dinero que valga y que No. el pueblo Lo dominicano hemos visto en varias va a oportunidades. respaldar a los partidos. En el proceso de mi vida vital, Ahora, he visto casos extraordinarios en que se decide vencer y se vence. Claro. Ahora, lo que usted dice es verdad. En estas primarias, si el PRM decide hacer su primaria por padrón cerrado, como ha sido el caso, es decir, va a ser una primaria con la participación en la escogencia de sus candidatos de los militantes o de los miembros que están inscritos en el partido, que es diferente a los miembros que están en el padrón de la Junta, que es el país a nivel general. Por consiguiente, nosotros no podemos hacer comparaciones mañana o pasado de dos cosas que son diferentes. Es decir, si un partido político... Una en melón y otra en guineo. Claro, si un partido político va a una primaria con el padrón de la Junta Central Electoral, tiene la posibilidad de que va a haber una participación muy significativa. Puede ser, puede que no. Y en el caso de que... Pero qué costosa. Exacto. En el caso de nuestro partido, lo que ha decidido hacer una primaria para elegir sus candidatos con los miembros del partido, la primaria, y entonces presentar a la sociedad para las elecciones del 20, cuáles son esos candidatos para que concurran a votar. O sea, que las elecciones no son ahora, las elecciones son en el 20. Sí, pero inclusive estamos envueltos en un proceso que se llama Premil, lleno de nuevas inquisiciones, inclusive tecnología, y ahí andamos. Bueno, don Antonio, yo creo que usted ha llegado en muy buena hora para comentar algunas cosas de la actualidad. Acaba de llegar el hombre. Yo no quería entrar en algunas cosas, comentar hasta que no llegara Julio. No, yo me di cuenta. Y ya veo que llegó. Vamos a ver si hacemos Julio una pausa Cordero. para organizarnos, porque acaba de llegar. Don Julio Aquí Cordero. había gente que estaba dispuesta a hacer el anuncio de la gasolina y de la plata y del oro. Y del precio de West Texas. Yo no sé lo que está pasando, pero es impresionante el tapón. Hacemos la pausa, ¿no? Sí. Milagros desde la Z. Julio, tú de seguro nos venías oyendo y estábamos comentando sobre el financiamiento y los aportes de los partidos políticos. Toñito también tenía algo que decir sobre ese aspecto cuando estábamos tocando el tema, ¿verdad? Sí, cómo no. Yo decía, Julio, sobre el tema de la ventaja relativa del que en términos financia. Financiero que podría decirse tiene el PLD respecto al resto de partidos políticos. Porque es un partido que ha hecho su acumulación de capital desde el poder. Y no lo estamos diciendo nosotros. Y por consiguiente tiene esa ventaja. Y no lo digo yo, como tú dices. Claro. Y Arrúa sabe el número de la cuenta. Arrúa, por ejemplo, que ha dicho que los miles de millones de pesos que recibió no eran para él, sino para el partido. Y ya lo había dicho antes también Temístocles Montaz. Lo lamentable es... Y yo te voy a decir quién más lo dijo. Lo lamentable es que el procurador no tome nota y entonces abra una investigación. Ya debió haberla abierto. Acerca del financiamiento de esa entidad jurídica que se llama PLD. Porque nosotros es una persona jurídica que también se supone tiene leyes que cumplir. Y como es una organización que ni tiene empresas ni comercio, por consiguiente debería explicar. Y aquí está prohibido colectar fondos internos a los miembros de un partido. Miles y miles de millones de pesos, según ha confesado ante el juez el secretario de finanzas de ese partido, que por consiguiente sabe lo que habla. Sí, y el senador. Entonces, por esa razón, no te sorprenda tú, en consecuencia, que el PLD diga rápido, no, nosotros pagamos la primaria. Rapidísimo. Pero, claro. Ahora, yo te voy a decir quién más lo dijo. Fernando Magliaccio da Silva, ejecutivo importante de Odebrecht, declaró en la corte, papeles oficiales de la corte, si el procurador quiere yo se lo entrego, porque no fue que me lo robé, fue que Transparencia Internacional lo puso, lo colgó y yo lo fotocopié. En su portal. No sé si todavía está ahí, pero yo lo tengo. ¿Qué dijo Fernando Magliaccio da Silva, ejecutivo de Odebrecht? Que el exponente, o sea, Fernando Magliaccio da Silva, se acuerda de haber efectuado pagos a Mónica Moura relativos a las campañas de Angola, República Dominicana, Panamá, Venezuela, El Salvador y Brasil. Eso lo declaró ante una corte, es un documento oficial. Fernando Magliaccio da Silva, ejecutivo de Odebrecht. E inclusive se le piden a las cuentas donde se depositaba ese dinero.
Sí. Y Y la Arrúa, diputada Farideh Raful reveló datos de las que obtuvo en la Corte de Venezuela, donde Nicolás Maduro dice que pagó $10 millones a Joao Santana, el publicista del presidente Danilo Medina. sí. Es decir, documentos oficiales de la Corte. A mí lo que me extraña es que el procurador, nadie ha preguntado por esos documentos. No, al contrario, quieren que no se mencione a nadie más. Quieren que no se Que, no se- mencione que a menciona, nadie es más. indigno. Es Efectivamente. indigno. Que Efectivamente. quieran que no pueda explicarse cómo fueron los hechos, porque están analizando hechos. ¿Ok? Eso es así. Bueno, ¿tú querías decir algo más sobre ese tema? No, está bien. Está ya. Suficientemente. Vamos a pasar la Claro. nota. Bueno, anda. Bueno, nosotros venimos de un acto, yo no sé si ustedes hablaron de ese acto. No hemos hablado. Porque. Fue una actividad, digo, doña Milagro. No, yo no. Fue una actividad, a mi juicio, muy, bueno, no solamente muy lucida, sino también muy significativa desde el punto de vista de la política dominicana. Nos referimos a que en la tarde de hoy, en un hotel de esta ciudad, fue presentado al país el nacimiento de un movimiento llamado Unidos por el Cambio. Se trata de una plataforma política con una convocatoria a la unidad para producir cambios de verdad en la política y en la forma de hacer política en República Dominicana. Realmente de cambio, pues se habla con frecuencia. Para mí lo más trascendente y lo que quizá convocó más a la prensa y al público que estaba, personalidades muy distinguidas, es el hecho de que el planteamiento y la cabeza del Movimiento Unido por el Cambio lo ha hecho la doctora Milagros Ortiz, quien que es una personalidad que goza de prestigio bien ganado en esta sociedad y que además tiene un pensamiento clarísimo sobre el problema de la democracia y la recuperación de la institucionalidad y el desarrollo de la institucionalidad democrática en República Dominicana. Y que lo demostró cuando ejerció el poder. Lo demostró en la práctica, no solamente cuando ejerció poder, sino tenía años demostrándolo en su quehacer cotidiano. Bueno, la partecita del gobierno, la parte que le tocó del gobierno, la partecita pero, de la parte. pero cuando fue senadora de la República, También lo demostró. Y lo demostró que también después como ejecutiva, como ministra de Educación. Para mí lo ha demostrado también como dirigente política y como ciudadana. En consecuencia, nada es mejor que doña Milagro, y excúseme que está usted aquí, lo diga delante de usted, Pero para dirigir Unido por el Cambio. Un poco me sonrojo, pero debo decir que la cantidad de distinguidas personalidades del país y de la política que estuvieron presentes realmente augura un trabajo importante. Y hay que decir que un concepto que aplicamos muy bien era que teníamos y respetamos y reconocemos, e inclusive queremos ser parte o acercarnos al movimiento de unidad que se mueve en la sociedad dominicana por otras personalidades y por entidades que se están agrupando buscando el mismo sentido de unidad y de cambio. Y que el concepto que expresamos es que la unidad es vital para cambiar el estilo, el modelo, la forma de gobernar que han sido por años, por varias ya periodos, el Partido de la Liberación Dominicana. Y en ese sentido, ha sido un trabajo en que hemos estado acompañados por gente como ustedes también, y gente de la sociedad civil importantísima. Y creo que la meta que buscamos es que conversemos todas estas cosas fue con don Luis Abinader y aceptamos la posición todos desde esa visión para ayudar a transformar, a hacer realmente el cambio que desde Duarte, desde la República Dominicana está esperando. Un cambio profundo desde de modelo. aquella rendición de cuentas. De la rendición de Duarte. Desde ese Duarte que nos rendía cuenta del dinero que usaba. En una hojita de papel y mano. El acto estuvo hermosamente presente, gente muy, muy adorable de este país y gente muy comprometida con la democracia, pero tenía una presentación física muy hermosa. Me preguntaron por qué está vestida de blanco. Y yo dije, porque el fondo del acto es de tal color que si no me visto de blanco,
Voy a desaparecer. Pero azul, blanco y Unos puntos rojos, unos sí. punticos rojos. Doña Milagro, usted hacía referencia a algo que es muy importante, y es que hay algunos movimientos, o digámoslo de otra manera, algunas gestiones de diferentes personalidades y de grupos y organizaciones que procuran un cambio político, pero tienen un denominador común, y es que reconoce la necesidad de la unidad. Eso. Porque es un elemento fundamental. Es decir, lo que nosotros respetamos. Es decir, usted quiere lograr el cambio. Lograr el cambio. Tenemos, si se quiere, la propuesta de qué significaría un cambio político. Ahora, se reconoce también, cada vez más organizaciones y personalidades, la necesidad de la unidad. Sin unidad es difícil adquirir el poder o llegar al poder, y desde el poder es que se van a producir los cambios que la sociedad necesita. A mí me interesó el desafío porque yo he aprendido que es concertando cómo se van alcanzando las metas. A mí me tocó concertar lo que fue la Constitución del 97, y fue una batalla dura, pero hubo que hacer una concertación para hacer no la justicia que anhelamos, sino la posible. La han dañado. Ese paso de avance ha dado retroceso, pero que el cambio ahora es mucho más necesario. Nos correspondió también hacer la mayor cantidad de reformas que se han hecho en beneficio de la condición de la mujer, concertada con todas las fuerzas políticas y los movimientos de mujeres, y lo logramos. No era fácil en un congreso muy mitad, entre reformistas y los de la casa anterior, el Partido Blanco, lograr la reforma y modernización del Congreso. Y se logró. Entonces, hubo que hablar para que los proyectos con los organismos internacionales solamente caminan cuando están avalados por el Poder Ejecutivo. Porque es el Poder Ejecutivo el que es representado o representante del país ante esos organismos. Y nosotros pudimos lograr que Joaquín Balaguer y Leonel Fernández nos avalaran esos préstamos. O sea, la concertación, cuando se parte de que tú necesitas al otro, de que lo que tú necesitas avanzar, porque es para avanzar, quizás no es para llegar, sino para adelantar en el camino. Necesitas de un conjunto de fuerzas. Tú estás listo para saber que el país va a caminar. Así es. Entonces, en ese sentido... Y en esta gestión que usted encabeza ahora, se necesita ese tipo de experiencia y ese tipo de talante y talento, es decir, temperamento y también comprensión. Porque al final, producir la unidad significa negociación. Significa negociación, es decir, hay que reconocer que diferentes personalidades, organizaciones y movimientos también tienen décadas luchando a su manera por cada objetivo cual noble, objetivo lo de que hay que cambio, ponerse de acuerdo. y tienen su visión, sí, y también sus intereses. Pero hay que ponerse de acuerdo. Entonces lo que se requiere es la capacidad de articular en un proyecto de interés común, poniendo los elementos fundamentales de interés nacional. La idea fundamental del interés nacional. Ponerlo ahí, y también ser capaz de generar confianza en los demás que participan con usted. Desde luego. Para unirse en ese proyecto. Y usted, y en ese caso, yo creo que Unidos por el Cambio tiene garantizadas esas posibilidades. Por esa experiencia que usted ha tenido. Eso que está mencionando, la confianza. Porque usted conseguir esa ley, y discúlpeme, conseguir la aprobación de algunas leyes o ayudarla a impulsar su aprobación, etcétera, incluso estando a veces en oposición y en minoría, o con una cantidad de votos insuficiente. Yo era la única mujer con 29, éramos 32, todavía no, creo que éramos 30, con 29 hombres. Ha significado tener que negociar, hablar, y discutir y convencer a sectores políticos que estaban en ese momento posiblemente en posición ideológica totalmente contraria. Yo espero que tener el coraje, la voluntad, el apoyo para poder... Yo te voy a contar lo que pasó con las mujeres. ¿Cómo logro yo que las mujeres más importantes, sin ser senadora ni diputada, llegaran al hemiciclo? Bueno, primero fue con la creación de una comisión de mujeres, asesora del Senado, para estudiar
la discriminación por razones de género. ¿A quiénes fueron esas? Las mujeres en lo que es la regla, porque había que hacer un reglamento para saber quiénes iban a ser. Ahí estuvo la clave de hacer el reglamento. El reglamento eran las mujeres más importantes de la vida política, las mujeres más importantes de la vida profesional, las mujeres más importantes de la base popular. La mujer más importante en medicina, en problemas de sexo, para contestar con la palabra adecuada cualquier explicación fuera de lo que se establece como honorable para tratar un tema tan difícil como la violación, etcétera, etcétera. Y las mejores juristas para dar la explicación jurídica del caso. Ahí estaba Margarita Tavares, Rosina de la Cruz, de Alvarado de la Cruz. Estaba, bueno, entonces cuando esas mujeres llegaron ahí, conformadas con fuerza social, entonces, ¿por qué te hago este ejemplo? Porque hay una manera de constituirnos en esa unidad, haciendo una gran participación en la que con la patria como los cambios como meta, los cambios posibles. 5. Oye, cosas tan importantes como son la institucionalidad, eliminar la impunidad, las grandes metas que nos impiden tener un sistema de salud adecuado. Bueno, son esas cosas se irán saliendo no de uno. A nosotros lo que nos corresponde ahora, Toñito, es salir a preguntarle a la gente, ¿qué es para ti el cambio? Que nos lo digan. Porque hay que hacer que la gente hable y diga qué es el cambio. Nosotros tenemos que ser voceros para esos grupos, para esos partidos políticos, para esa nación. El cambio es una frase tan bella. Pero pregúntanos a mí, a Toñito. ¿Qué es el cambio para ti? Para mí, el cambio empieza. Yo no quiero seguir viviendo en un país donde la justicia no es confiable. Toñito. Yo no quiero seguir viviendo en un país donde yo tenga que tener una planta eléctrica. No, pero esas son las dos cosas, un cambio. Bueno. Tú quieres un cambio de luz, vamos a hacer uno solo. Ok, la justicia. Empecemos por la justicia. Vamos a hacer un diálogo de eso. Vamos a ver. Que a los jóvenes y a las muchachos y muchachas jóvenes que entran en edad de trabajar, que se han graduado o están estudiando, no les sea tan imposible conseguir un empleo para mantenerse y construir su sueño de hacer una familia, casarse. Hermoso. Es decir, el cambio para mí es una de las expresiones del cambio, es que los muchachos y muchachas en edad de trabajar consigan empleo. Fundamental. Para mí el cambio. Que no vivan de una dádiva, no. Que vivan del ejercicio de su profesión, de su trabajo, de su oficio, del sudor de su frente. Y que el salario, ese sudor, tenga el peso de sus necesidades. Sí. Porque si el sudor no llega a tus necesidades, pero doña, es doloroso. Déjame decirte 2 o 3 cosas que para mí hay tantas son cosas el cambio. que cambiar en este país. El cambio es recibir, esperar con tranquilidad a tus hijos que están en la calle. El cambio es que una bala perdida no te toque en la cabeza, no te toque. El cambio es, caramba, que la policía alguna vez no sea confiable. Mira un cambio muy hermoso. El cambio de no tener que ponerle rejas a todas tus ventanas. Así es. Y otro cambio también hermoso, que el dominicano y la dominicana humilde, el ciudadano correcto, sea medido por la justicia con la misma vara con que se miden al poderoso. Aquí tenemos una justicia para el poderoso, sobre todo una justicia para los hijos del gobierno y otra justicia. Recuérdate de aquellos santiagueros que hicieron un desfalco en la aduana y nunca fueron a la justicia. Una de las cosas más que más lacera el alma y que más tumba la esperanza en la sociedad es usted vivir en una sociedad que ella lo discrimina, porque al hijo suyo, a su esposo, a su esposa, a su hermano, a su vecino, le aplican de manera impiadosa las leyes y sin embargo por el mismo delito o por otro mayor no tocan a los privilegiados que gozan del apoyo del poder. Entonces eso no es una sociedad decente. Y una de las primeras cosas que tiene que lograr una sociedad para vivir en dignidad
es que la justicia sea igual para todos. No es así en República Dominicana. Que sea igual para todos es muy importante, porque eso la equidad, es la igualdad de los seres humanos reales, no los derechos humanos como declaración, es esa igualdad. Así es. Para mí también la justicia es... Doña, pero yo quisiera un cambio también en un gobierno que cumpla las leyes. Exacto. Que cumpla la Constitución. Sí, exacto. Que respete la ley de presupuesto. Para mí eso es vital. Que cumpla la programación de la ejecución presupuestaria. Otro cambio muy importante es que el poder no controla el poder judicial. ¿Por qué en Perú está preso todo el poder, está perseguido todo lo que fue parte del poder? Porque hay una justicia independiente. El presidente Kuczynski tuvo que renunciar. ¿Qué denunciar? El expresidente Alan García está sometido. Fujimori vuelve otra vez a la cárcel. Es decir, Dilma Rousseff hay perdió una el pe- poder. Toledo y el presidente anterior, Ollanta Humala. Cuando usted No, pero estamos hablando de Perú. Dilma de fue Perú. en Brasil. Ella En está hablando Brasil, de Perú. de Perú. Cuando, pero ese es otro caso. Cuando una Otro sociedad caso. tiene instituciones de ese tipo que funcionan, aun cuando el poder político o algunos líderes políticos cometan indelicadeza o violaciones, la sociedad tiene esperanza, porque la sociedad sabe que hay mecanismos de castigarlo y de cuidar el funcionamiento de la institucionalidad democrática, es decir, del orden. Entonces esas sociedades pues avanzan. La República Dominicana es lo contrario. La República Dominicana, una de las grandes preocupaciones es la impunidad. El nivel de impunidad que ha vivido en las últimas décadas la sociedad dominicana no se conocía en este país. Solamente quizá en el régimen de Trujillo, cuando algún cercano a Trujillo cometía algún delito, cercano a Trujillo, porque ni siquiera los funcionarios de tercera categoría. Ahora, cualquier director de un departamento cualquiera hace temblar a un general en la República Dominicana. Y eso es un régimen definitivamente inicuo desde el punto de vista moral. Eso del cambio, el 74% de los dominicanos en las últimas encuestas están de acuerdo con el cambio. Una de las cosas que pasa es que el trabajo es grande, porque el periodo electoral, las fechas electorales no las podemos modificar nadie, están hechas en la ley. Pero también hay otra cosa, doña Milagro. Hay que llegar a esa gente. Hay políticos camaleones sí, que no representan el cambio, que son parte fundamental, culpable fundamental de los daños y las desviaciones que ha tenido el sistema político dominicano en los últimos años. Y sin embargo, a veces quieren presentarse como portentandarte del cambio. Entonces, la tarea que usted dice que tenemos por delante es muy grande, porque hay que aclararle a la sociedad que hay cambio y hay cambio. A eso nos referíamos cuando decíamos esta tarde, con las palabras que teníamos nosotros que pronunciar, que el cambio con lo mismo no va a ser cambio. Tú no puedes tratar de hacer un cambio con lo mismo que ha hecho el trastorno de lo que era correcto. O sea, el cambio solamente se hace con lo que puede y debe transformar la sociedad. O sea, en el PLD no hay hoy por hoy nadie que pueda decir la palabra cambio que sea creíble. Así es. Hacemos la pausa y regresamos en breve. Milagros desde la Z. Lo siguiente, Sandy. Dímele bueno, estamos tratando de hacer contacto con Henry Gómez, el hermano de Héctor Gómez, que acaba de tener un problema, acaba de ser asaltado. Nosotros que estábamos hablando de cambio, en Bánica, cerca del río Artibonite, estaba haciendo ejercicios con unos prospectos. Ojalá ya lo tenemos en línea. Buenas noches. Buenas noches. Henry, cuéntanos qué te pasó. Nosotros aquí en Bánica tenemos una academia de béisbol. Entonces, algunas noches como esta la tomamos para hacer carrera en loma para que los jóvenes cojan fuerza en la pierna. Y lo hacemos de tardecita para que no se desgasten los jóvenes con el calor y el sol. Sin embargo, cuando venimos subiendo, habían dos guardias que sin mediar palabras ni nada nos encañonaron con dos fusiles y una pistola.
y hay uno de ellos que es de apellido Solís, eso aquí en Bánica. Entonces yo pienso que los militares primero deben quizá investigar, porque si se le hubiese zafado un tiro, la historia fuera otra, y quizás mañana nos ponen un intercambio de disparos, nos ponen como delincuentes sin haber nosotros cometido algún hecho delictivo. Pero gracias a Dios no les pasó nada, Henry. Gracias a Dios no nos pasó nada, porque cuando yo vi la acción y sentí que sobaron armas, vocié de forma rápida para que ellos sepan que nosotros no somos delincuentes, y me identifiqué. Pero que yo digo que los militares primero por lo menos deben, qué sé yo, investigar y no alar a la ligera por una arma de fuego, que cualquier cosa lamentable puede pasar. Bueno, menos mal no pasó nada. Henry, te agradecemos mucho que tomaras nuestra llamada. Sí, gracias. Ya el ministro de Defensa, que seguramente oye la Z, como todo el funcionario del gobierno, tomará cartas en el asunto. Hay Porque un militar identificado con apellido Solís, que pertenece a la fortaleza de Bánica. Eso es, en Bánica. En Bánica. Es una observación que él hace que es bueno no solo para el ciudadano civil, sino para los propios militares. Son muchos los militares que por esa imprudencia han cometido hechos que después ellos mismos se lamentan. Yo andaba en esa muy actividad importante con 7 jóvenes. Imagínense que con una ráfaga hubiesen matado a 3 o 4 jóvenes por imprudencia de un militar. Así mismo es. Eso es muy Buenas importante. noches y gracias. Gracias, Henry. Contento de que no haya pasado nada y lamentando el hecho del susto y de la imprudencia de unos militares que quizás no estén entrenados, no estén bien entrenados. Y puede que no tengan ni siquiera tampoco, no tuvieran ningún instinto criminal, ¿verdad? Sí, sino, son prospectos. a veces son acciones de imprudencia. Son prospectos de peloteros, muchachos que tienen una meta, una ilusión y que entienden y que ya están más cerca de lograr esa meta, porque ya están con gente que sabe del negocio. Yo quiero hacer un comentario, Julio, si me permite, después que doña Milagro. ¿Cómo no? Diga. No, yo. Mira, Julio, tú sabes que en la semana pasada el licenciado Rubén Bichara hizo un anuncio público que a mi juicio pasó sin mucho análisis, en el sentido de que se estaba basado en un poder que le había dado mediante decreto el presidente de la República, Danilo Medina, al administrador de la CDE. Estaba en proceso de negociación ya avanzado para otorgar contratos PPA por cerca de 800 megavatios a varias empresas generadoras de electricidad ubicadas en la región este del país. Lo que significa el PPA son contratos de compra de potencia y energía, o sea, Power Purchase Agreement, y consisten en que simple y llanamente las empresas generadoras de electricidad firman un contrato con una entidad del gobierno, puede ser la CDE, puede ser las distribuidoras, para vender capacidad y energía a determinado precio por un periodo de tiempo que puede ser 5, 8, 10 años o más, y a un determinado precio. Hecho como una pasa, como la que había en el río. Ese tipo de contratos. Son plantas. Sí. Esos tipos de contratos fueron los típicos que se otorgaban al inicio del proceso de la capitalización y antes de la capitalización. Por eso parece que es una cosa vieja. Y ese tipo de contrato se suponía que estaba superado. Que ya había sido superado. Sobre todo porque lo que establece la Ley General de Electricidad es que toda electricidad que compren las empresas de distribución deben hacerla por licitación pública. O no por contrato. O comprarla en el mercado spot. Sí. Puede hacer un contrato, pero licitado. Licitado públicamente. Perfecto. No, o por el mercado spot. Pero no puede hacer contratos grado a grado, porque eso le hace un daño terrible a la mecánica, a las oportunidades del mercado. Cuando digo oportunidades, es decir, a la oportunidad del pueblo dominicano y las empresas del Estado conseguir el mejor precio, o sea, las mejores ofertas. Porque cuando participan diferentes empresas en una competencia, quieren ganar los contratos basados
no solamente en la calidad de sus servicios, sino también en el precio de energía y potencia que le van a vender a la distribuidora. Exacto. Y además es una forma de mantener sana el funcionamiento del mercado, porque los demás empresarios saben, los demás dueños de plantas eléctricas saben que pueden entrar y salir al mercado de generación, al mercado mayorista. Sin embargo, lo que se ha dicho es que esos contratos por casi 800 megavatios, que es una cantidad muy grande de potencia para un mercado como el dominicano, que se maneja con alrededor de 2000, que esos contratos van a ser otorgados en función de que esas plantas van a hacer conversiones de subplantas que producen con fuel oil número 6, algunas. O retirarla, sustituir No se van a retirar. Ellos van a hacer unas innovaciones tecnológicas, es decir, unos cambios tecnológicos que le va a permitir generar electricidad con gas natural. Con gas natural. Entonces llegarían a acuerdos, se supone que con plantas que genere gas natural, que comercializa gas natural, en este caso sería AES Andrés, que es la única, o estarían pensando en la instalación de una terminal gasífera en la costa este. Cual que sea el arreglo que ellos vayan a hacer, que a mi juicio es muy positivo que ellos se conviertan a gas natural, porque primero contaminarían menos y en segundo lugar podrían bajar a largo plazo el precio. Cual que sea el esquema, lo que se critica es que no sea por licitación. ¿Por qué? ¿Cómo fue? ¿De qué manera? Saltando la ley 125.01 General de Electricidad, se le otorga contrato grado a grado, o se le va a otorgar contrato grado a grado a empresas generadoras cuando esta lo que tenía que ir a una licitación. La CDE lo que tenía que llamar a una licitación para la contratación de energía eléctrica y potencia en una cantidad tal basado en gas natural. Y entonces las empresas, ellas hacen sus arreglos para construir su planta, su terminal gasífera a todo costo, a su costo. No entramos en Punta Catalina Nueva. Exacto, no tiene, el gobierno no tiene que darle ese tipo lo que debimos haber hecho desde el principio. Entonces, yo quería hacer esa observación, porque eso ha sucedido. La idea es buena, la de convertir a gas natural. Es conveniente que esa planta se convierta en gas natural. El país gana, eso es positivo, pero debió hacerse por licitación y no mediante contrato grado a grado. Vamos a recibir una llamada ahora, pero hay algo que te quiero que me dejaste en el aire. ¿Tú te recuerdas aquella comunicación, aquella acuerdo que se hizo en que si en tal fecha no entraba en funcionamiento la planta 1 y la planta 2, había una penalidad de 11 millones. 11 punto y pico de millones de pesos diarios. Diarios, sí. Y ya vamos por 31. ¿Cómo estamos hoy? A 13. 31 y 13, 44 días. 44 por 11 punto y pico. Ya ustedes saben que estamos hablando casi de 500 millones. ¿Y para qué firmaron ese contrato? No sé. Y la suerte de Bichara... Y eso es la primera. La suerte de Bichara es que cuando él hace su rueda de prensa, como hizo la semana pasada, no aparece un solo periodista que le pregunte, licenciado, nos debería invitar a nosotros. ¿Qué ha hecho usted con la deuda de más de casi 500 millones de pesos que tiene la Odebrecht? Por incumplimiento de la entrega del contrato. Por incumplimiento del contrato de acuerdo de fondo de contingencia. De casualidad, este es un caso también de electricidad. Nos está llamando el primo, José Oscar Rossini, a contarnos alguna cosa que está pasando, que la Terena está sin luz. Un abrazo a don Oscar. Hola, José Oscar. Hola, doctor Almonte. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Oscar? Estoy todavía esperando ir por allá por las terrenas. Todo aquí esperándolo con los brazos abiertos. Todo gracias. Y de hecho, aunque el programa no se versaba principalmente en electricidad, aunque tú estuvieras ahí hoy, yo quise aprovechar el medio, porque se oye no solamente en todo el país, sino del mundo. Muchas gracias. Para informar un acontecimiento que es una crónica de una muerte anunciada. Sabemos que la Terrena era un sistema aislado que generaba y distribuía, y apareció la brillante idea de hacerlo interconectado y apagar las plantas de generación, inclusive que están hablando de gas natural, una planta donde se hizo una inversión de más de 1.5 millones de dólares para cambiar la gas natural. Bueno, ya eso es un hecho que desgraciadamente conocimos todos a tiempo. Consumado. ¿Qué pasó ahora? La línea de 34.500 voltios que viene desde Sánchez hacia Las Terrenas,
un camión la embistió un poste, lo rompió y hemos pasado el día completo sin energía eléctrica en las terrenas. Están trabajando en eso la gente de Norte. Ha habido una gran preocupación por parte de la superintendencia y de todas las autoridades, pero tenemos más de 12 horas sin energía eléctrica. Sí, eso Ingeniero, ¿no le permiten prender las plantas de generadora eléctrica no, de Samaná? no permiten prender la planta, habiendo planta ahí, y con la terrena llena de turistas. Bueno, posiblemente. Y eso no es nada. Posiblemente. El día que suceda con una torre de 138.000 voltios por Nagua, por San Francisco, por Pimentel, que Dios no lo quiera, aquí pasaremos varios días sin luz. Y los costos asociados a esa interrupción por esa razón no tiene con qué pagarlo ese camión. O sea, no, eso, claro es, que no. Eso tiene unos costos grandes. Y lo que No, sucede eso muchas veces... que pelearse con el seguro del camión, Ya no puede pasar. pero históricamente esos tipos de accidentes cuando rompen el carro, vehículos, postes eléctricos, es muy difícil recuperar no solamente los daños materiales de los postes, en este caso no son de nosotros, son de TED, pero el lucro cesante de estar apagado, claro, y, no solamente para la empresa, sino para el pueblo entero. Claro. Y la empresa de transmisión ha dicho por qué razón no se ha utilizado quizá otra planta, otra... Hay plantas ahí. Porque quizá el problema no es de planta, Julio, quizá el problema entonces es del sistema de transmisión. De transmisión. No, Y distribución en allá. este caso no. No. No, en realidad, Toñito, hay un problema de planta. Porque esa línea de 138 que llega a Samaná viene desde Santiago y solamente ahí inyecta la ESA en Pimentel. El día que la ESA no esté adentro o baja su capacidad de generación, el voltaje en la línea entera se cae. Se necesita generación en cola en ese circuito, porque es un circuito radial que tú lo entiendes muy bien. Bueno, esperamos que se rehaga pronto el sistema, sobre todo atendiendo a que hay turistas en la terrena. Y eso, pésame a las terrenas. Y eso afecta a la terrena y al turismo nacional. Muy buenas noches, José Oscar. Bueno, muchas gracias por el tiempo, doña Milagro. Feliz bautizo. Gracias. Ay, sí, te espero. Gracias. Bien. Bueno, señores, Toñito, muchas gracias por venir a acompañarnos gracias hoy. Gracias a usted, y me disculpa que la semana pasada estaba... Pero cumpliendo misiones importantes. Una misión importante. ¿Que fue bien? Muy bien y muy nevado allá en muy New Jersey, nevado. Nueva York. Bueno. Mucho hielo. Mucho gusto, buenas noches y feliz Día de los Enamorados y de la Amistad para mañana. Mañana vamos a hacer un programa por esa línea. No, mentira. Oye, ¿están enamorados que mentira, una broma. Bueno, buenas noches. Milagros desde la Z.